Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sintonía Sensorial, el espacio donde la ciencia se conecta con tus sentidos. Soy Eliel Leobardo Rito Pérez. Y yo soy Luz Pamela Rito Pérez. Hoy nos sumergiremos en las profundidades del sistema nervioso para descifrar cómo nuestro cerebro transforma estímulos físicos y químicos en experiencias conscientes. Analizaremos las áreas de integración somatosensorial, los misterios de la conducción del dolor y la fascinante fisiología del gusto y el olfato, todo respaldado por los grandes textos de la fisiología médica. Comenzamos. Para empezar, hablemos de la corteza cerebral. Cuando tocamos un objeto, la información viaja por la vía del cordón dorsal lemnisco medial hasta las cortezas somatosensorial primaria, que abarca las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann en el giro postcentral. Pero, ¿esa área es suficiente para entender qué estamos tocando? No, en absoluto. La corteza primaria es como un receptor de datos crudos. Te dice la localización exacta, la intensidad de la presión o la temperatura. Sin embargo, el verdadero procesamiento ocurre un poco atrás, en las áreas de integración somatosensorial, ubicadas en las áreas 5 y 7 de Brodmann, en el lóbulo parietal superior. Exacto, según describe Kandel en sus tratados de neurociencia, estas áreas de asociación reciben señales de la corteza primaria del tálamo y de los sistemas visual y auditivo. Su función es combinar toda esta información con nuestros recuerdos y experiencias pasadas. Gracias a esto ejecutamos la esterognosia, la capacidad de meter la mano en un bolsillo a ciegas y saber perfectamente que encontraste una moneda y no una llave, solo reconociendo su forma y textura. Esto tiene una relevancia clínica impresionante. Si un paciente sufre una lesión o un infarto cerebral en estas áreas de asociación, especialmente en el hemisferio no dominante, que suele ser el derecho, se produce un cuadro llamado amorfosíntesis o negligencia contralateral. Es un caso clínico fascinante y triste a la vez. El paciente pierde la capacidad de reconocer estímulos en el lado opuesto de su cuerpo. Si le pides que se vista, solo se pondrá la manga derecha, o si se afeita, dejará el lado izquierdo intacto. No es que no sienta físicamente, es que su cerebro ha perdido la capacidad de integrar y dar significado a esa mitad de su cuerpo. Pasemos ahora a un mecanismo de supervivencia vital. Aunque a veces es desagradable el dolor, fisiológicamente el dolor no es solo una sensación, es nuestro sistema de alarma homeostático. Todo comienza con la activación de nociceptores, que son terminaciones nerviosas libres encargadas de detectar estímulos mecánicos, térmicos o químicos que amenazan la integridad de los tejidos. Y como explican Wheaton y Hall, el dolor no es homogéneo. Se clasifica principalmente en dos tipos según su velocidad de conducción y las fibras involucradas: el dolor rápido y el dolor lento. El dolor rápido, también llamado agudo o punzante, se transmite a velocidades de entre 6 y 30 metros por segundo. Esto se debe a que viaja por fibras mielínicas de tipo A delta. Es el dolor inmediato que sientes, por ejemplo, cuando te pinchas con una aguja o te quemas la punta del dedo con la estufa. Su neurotransmisor principal en la médula espinal es el glutamato. Por otro lado está el dolor lento o crónico, que es sordo, urente o pulsátil. Este aparece un segundo o más después del estímulo y va aumentando progresivamente. Viaja por fibras amielínicas de tipo C, las cuales conducen a velocidades muy bajas y de apenas 0.5 a 2 metros por segundo. Este dolor está mediado tanto por el glutamato, como por la sustancia P, y suele estar asociado a la destrucción tisular crónica. Hablemos de la ruta anatómica. Cuando estas fibras entran a la médula espinal por las raíces dorsales, hacen sinapsis en las astas posteriores. Las neuronas de segundo orden cruzan inmediatamente al lado opuesto a través de la comisura blanca anterior y ascienden por el fascículo espinotalámico lateral. Esta vía llega directamente al tronco encefálico y al tálamo. El tálamo actúa como una estación de relevo que proyecta las señales hacia la corteza somatosensorial para que localicemos dónde nos duele, pero también envía colaterales hacia la formación reticular y el sistema límbico. Por eso el dolor lento altera el sueño y viene acompañado de una respuesta emocional y afectiva tan intensa de este sufrimiento. Para cerrar nuestro recorrido,
Analicemos los sentidos químicos, el gusto y el olfato. Están tan interconectados que cuando tenemos congestión nasal por un resfriado, los alimentos nos parecen insípidos. Totalmente de acuerdo. Empecemos con el gusto. Los receptores específicos se localizan en los botones gustativos, los cuales se agrupan en las papilas caliciformes, fungiformes y foliadas de la lengua. Fisiológicamente, la transducción de los 5 sabores básicos utiliza 2 mecanismos diferentes. Así es, para los sabores dulce, amargo y umami, las moléculas se unen a receptores acoplados a proteínas G específicas como la gusducina, activando segundos mensajeros que despolarizan la célula. En cambio, para los sabores salado y ácido, el mecanismo es más directo. Los iones de sodio para el salado y los hidrogeniones para el ácido entran directamente a la célula a través de canales iónicos permeables, provocando la despolarización y la liberación de neurotransmisores. Una vez generada la señal, la información viaja hacia el sistema nervioso central a través de 3 pares craneales: el nervio facial 7 para los 2/3 anteriores de la lengua, el glosofaríngeo 9 para el tercio posterior y el nervio vago 10 para la región de la epiglotis. Todos ellos convergen en el núcleo del tracto solitario en el bulbo raquídeo y de ahí se proyecta al tálamo y finalmente a la corteza gustativa en la ínsula. Por último, el olfato es el sentido más rebelde y único de todos. Los receptores olfatorios son neuronas bipolares reales situadas en el epitelio olfatorio en el techo de la cavidad nasal. Sus cilios contienen receptores acoplados a una proteína G especial llamada G-OLF. Cuando una sustancia odorífera se une al receptor, activa la adenilato ciclasa, lo que eleva los niveles de AMP ciclílico intracelular. Esto abre canales de cationes regulados por nucleótidos cíclicos, permitiendo la entrada de sodio y calcio, lo que despolariza la neurona y genera un potencial de acción. Los axones de estas neuronas atraviesan la lámina cribosa del hueso etmoides y hacen sinapsis en los glomérulos del bulbo olfatorio. Y aquí viene el dato anatómico, más fascinante de toda la fisiología. Las fibras del tracto olfatorio viajan directamente hacia la corteza olfatoria primaria en el lóbulo temporal y hacia estructuras del sistema límbico como la amígdala, el hipocampo, sin pasar previamente por el tálamo. Increíble. Esa conexión directa y evolutivamente antigua con el sistema límbico es la razón fisiológica por la cual un simple aroma puede transportarte instantáneamente a un recuerdo de tu infancia o activar una respuesta emocional intensa antes de que siquiera razones que estás oliendo. Es simplemente maravilloso ver cómo nuestro cuerpo está perfectamente cableado para interpretar el entorno. Hemos aprendido cómo discriminamos una textura, cómo nos protegemos del daño a través de las fibras del dolor y cómo saboreamos y olemos el mundo. Esperamos que este recorrido les haya ayudado a consolidar sus conceptos para sus clases de fisiología. Antes de despedirnos, les dejamos una interrogante para investigar. Si la vía olfatoria no pasa por el tálamo, ¿de qué manera se ve afectada la atención hacia los olores en comparación con los estímulos visuales o táctiles? Una excelente pregunta para profundizar. Muchas gracias por escucharnos en este episodio de Sintonía Sensorial. Hasta la próxima.